estás? Que el Señor te bendiga. Sabes, estamos viviendo unos tiempos de verdad que están escritos en la palabra del Señor y hoy quiero hablarte sobre Segunda de Crónicas 7, un tema donde Dios hablaba a mi vida y Dios me decía algo importante. Segunda de Crónicas 7:14 dice: He aquí, dice el Señor, a causa de la desobediencia y del pecado de ustedes, yo he enviado plagas de saltamontes, de enfermedades, catástrofes a las naciones porque ustedes han estado en desobediencia. Y es como una reprensión de Dios, ¿verdad? Porque te vuelvo a decir, todo lo que el hombre siembra, eso cosecha. Y aquí es donde muchas veces el enemigo nos va a decir y nos va a decir, mira, sigue esa vida que desenfrenada que llevas. Sigue esa vida que llevas porque no va a pasar nada. Es más, Dios siempre te perdona. Y no te preocupes, sigue, no pasa nada. Mira, muchos están en pecado y no les cae juicio. Y eso mismo fue lo que la serpiente le dijo a Eva. Recuérdate en el principio, en el jardín del Edén. La serpiente se le presenta a Eva y le dice: ¿por qué no comes de este árbol, de este fruto, del árbol de este fruto? No te va a pasar nada, simplemente no te va a suceder nada. Y simplemente hoy en día así está mucha gente oyendo la voz de una serpiente que te está diciendo: sigue en pecado, sigue en el pecado oculto, que jamás te va a pasar nada a tu vida. Y hoy quiero hablarte claramente, hago este live, ¿por qué? Porque Segunda de Crónicas 7:14 dice: si mi pueblo se humilla, se arrepiente de sus malos caminos, abandona su estilo pecaminoso, entonces yo oiré su oración y sanaré su tierra, traeré sanidad y restauración. Dios dice claramente aquí: si mi pueblo se humilla, se aparta y abandona sus malos caminos, yo voy a traer bendición, restauración a tu vida, a tu familia, a tu casa. Creo que esto es lo que dice también la palabra en Proverbios. Dice: el hombre que encubre su pecado no prospera, pero el que se aparta y se arrepiente y se aleja alcanza misericordia. Quiero hablarle hoy a un segmento de personas que tal vez has estado lidiando con un pecado oculto. Tal vez has estado lidiando con algo que para ti dices: no, me da placer eso, pues no pasa nada. ¿Cuántos están de la misma manera y jamás viene reprensión en sus vidas? Pero yo quiero hablarte hoy y decirte: llega un día, aún hasta aquí, y esto toca mi corazón. Génesis 6:9 dice: no para siempre contenderá el Espíritu Santo con el hombre. Eso es bien fuerte. El Espíritu de Dios, Él toca tu puerta y Él te está redarguyendo, pero ahí dice, hay algo, dice, hay un hasta aquí. No para siempre contenderá el espíritu con el hombre. Si estás pasando un proceso, si tienes algún familiar que está enfermo, o tú mismo estás padeciendo de algo, o estás padeciendo una enfermedad, o tienes cielos cerrados, hay algo que tú dices: Señor, ¿por qué? Quiero en este momento, como dijo el salmista David en el Salmo 51, Señor, pequé contra ti, pequé, pero yo me arrepiento de corazón y te digo, no más lo volveré a hacer. No apartes tu Espíritu Santo dentro de mí. Y él termina diciendo: escudriña mi corazón y hazme ver qué más hay, porque no quiero de verdad, Señor, que me venga a juicio a causa de mi rebeldía y desobediencia de seguir en pecado y en pecado. David fue justo y él hizo esta preciosa oración. Sin embargo, tú sabes que que el hijo de que tuvo en la relación de adulterio con Betsabé, el primer hijo, falleció. Después los hijos de David se rebelaron contra David y hubo masacre, hubo muchas cosas fuertes a causa de ese pecado de David. Él abrió una gran puerta y el enemigo entró. Eso sucedió en el antiguo, pero hoy gracias a Jesús, tú puedes decirle: Señor, sana mi tierra. Hago este live porque he recibido muchas peticiones de muchas personas que están en intensivos en los hospitales. Muchas personas que se están muriendo de COVID. De verdad, parte mi corazón ello. Y cuando pongo a orar, el Señor me lleva a Segunda de Crónicas 7:14 y dice: si mi pueblo se humilla, se aparta, se arrepiente de sus malos caminos, yo voy a oír su oración y sanaré tu tierra.
Realmente Dios quiere sanar, dice la palabra. Mire, está algo tan precioso lo que dice Ezequiel 18. Dice, Dios no se complace con la muerte de nadie. Él quiere que todos vengan a un arrepentimiento. A Dios no le complace la muerte de nadie. Dios quiere que todos vengan a un arrepentimiento. ¿Y qué te parece si tú y yo hoy oramos para que el Espíritu Santo traiga convencimiento de pecado en el corazón del hombre, del ser humano, y le haga escudriñar como escudriñó en el corazón de David en el Salmo 51? Y él pudo pedir perdón por el pecado de adulterio y de asesinato que había cometido en aquel entonces. Y él pudo decirle, Señor, perdóname y no quites a tu Espíritu Santo dentro de mí, porque yo sé, de verdad te lo vengo a decir, no yo, sino porque la palabra lo dice. La Biblia dice que el hombre que se aparte del pecado, se arrepiente, alcanza misericordia. Y 2 Crónicas 7, 14, 15, 16, 17 dice, apártate, pídeme perdón, abandona tu vana manera de vivir y yo sanaré tu tierra, yo te voy a restaurar. Si estás pasando un momento crítico, si tienes un familiar que está interno, si tienes alguien que está en algo entre la vida y la muerte, ¿qué te toca a ti, a mí hacer? Pedir perdón por el pecado de tu padre, de tu madre, de tu esposo, de tu esposa, de tus hijos, de tu familia. Te dejo la oración de Daniel 9, te dejo la oración de Nehemías, una oración de ellos gimieron, que pidieron perdón por el pecado de la nación. Y dice la Biblia en Daniel 9 que a causa de la oración de arrepentimiento de Daniel, el ángel Gabriel llegó a darle respuesta a su oración y Arcángel Miguel llegó a atar al príncipe de Persia. Hoy tenemos que orar y pedir misericordia por el pecado ancestral, por el pecado de nuestros familiares y sobre todo por nuestros pecados, y escudriñar nuestros corazones y decirle, Señor, yo me arrepiento. Por favor, el enemigo no pase factura. Yo derramo la sangre de Jesús cuando tú te arrepientes y abandonas tu pecado. La sangre de Jesucristo entra. Es algo tan poderoso. La sangre de Jesús entra. Eso es lo que sucedió en la Pascua, en el tiempo del Éxodo. La sangre de Jesús entró a cubrir a los primogénitos de los israelitas, pero ellos celebraron una Pascua. En el proceso de la Pascua, tú bien puedes leer en Levíticos cómo fue que ellos celebraban la Pascua, qué alimentos comían, pero todo eso es un proceso de purificación, de sanidad, de santidad, un compromiso de decirle, bueno, Señor, te hemos fallado, hemos estado viviendo así, pero hoy nos arrepentimos, derrama de tu sangre, que el espíritu de muerte, que las plagas pasen de largo, pero no tocarán mi casa. La palabra habla mucho en Ezequiel y habla de ponernos a la brecha. Si tú me estás viendo hoy, yo te digo hoy, ponte a la brecha por tu familia. Ponte a la brecha como tal vez algún israelita en el tiempo del Éxodo se puso a la brecha y él fue el que marcó la sangre de ese cordero en los dinteles de la ventana y en la puerta y le dijo al demonio de la muerte, aquí no entras, aquí no entras. Ponte a la brecha y empieza a clamar para que tus seres queridos se arrepientan del pecado oculto, lo confiesen, se aparten, cambien su estilo de vida y encuentren misericordia. Y nosotros, ¿qué nos toca? Nosotros nos toca santificarnos y decirle, Señor, no somos perfectos, pero yo te pido perdón por el pecado que hay dentro de mí. Dime qué hay. Como decía David, revélame lo oculto dentro de mí, muéstrame qué no te agrada. Pero Señor, yo te pido un milagro y ten la certeza que 2 Crónicas 7, 14, 15, 16, 17 entrará en vigencia en tu vida. Dice, y yo traeré sanidad, y yo restauraré, y yo te multiplicaré. Eso misma palabra sucedió en el libro de Joel 2. El profeta Joel manda al pueblo ayuno, arrepentimiento, porque habían pecado. Pero en Joel 2, después del arrepentimiento del pueblo, Dios le dice, tierra, no temas, porque yo haré grandes cosas contigo y te restituiré todo lo que el saltón, el revoltón y la langosta te robaron. Tierra, no temas. Pero para que pueda venir sanidad, restauración, devolución, primero hubo un acto de arrepentimiento. Y no arrepentimiento solo de palabras, un arrepentimiento digno de un corazón contrito y humillado. Dios no desprecia. Y Dios ama, y dice la palabra de Dios en Lucas 15, que por una persona que se aparta de su pecado y vuelve a comenzar de nuevo y abandona su mala conducta, fiesta hace en los cielos, porque Dios vino por la oveja que se perdió, Dios vino por esa oveja, Dios, entonces tú y yo oremos, clamemos, porque hay mucha enfermedad. Yo no sé, aquí en mi país el proceso de vacunación está muy lento, hay mucha enfermedad del coronavirus. Ustedes se imaginan cuántas
peticiones nos entran de gente que está grave. Y lo único que yo oigo de Dios es 2 Crónicas 7, 14, 15. Dile a los familiares que se pongan a cuentas conmigo. Diles que hagan un compromiso de abandonar su mala conducta. Diles que dejen esos estados. Dile que perdonen. Dile que esto y lo otro. Y yo traeré sanidad. Yo traeré sanidad. Yo te dejo este mensaje en mi corazón porque este mensaje viene del Señor y Él quiere traer milagros. Él le dijo un día a María y a Marta en Juan 11, cuando Lázaro ya llevaba 4 días de muerto, no temas. No temas, porque esto no será de muerte, sino para ver la gloria de Dios. Pero te dejo en tu corazón quién era Marta, quién era María. La Biblia menciona mucho de María, una mujer que adoraba a Dios, una mujer que derramaba y que dejaba todo para estar en su presencia. A causa de esa adoradora genuina, a causa de esa mujer que estaba en la brecha por su familia, un milagro de resurrección llegó a la casa de Lázaro. Un milagro. Así que sé tú esa María en tu casa, que traiga la gloria de Dios en tu familia, que lo que tiene aún apesta a muerto y tenga piedra, vuelva de Jesús decir vive. Él va a llegar a tu Betán, Él va a llegar a tu ciudad a causa de tu fidelidad y de tu amor al Señor. Que el Señor te bendiga, así que pases una bonita noche. Recuerda que hoy a las 8:30 tenemos un live en Facebook sobre el Espíritu Santo. No te lo pierdas, va a ser muy hermoso seguir conociendo a nuestro amado Dios, al Espíritu Santo. Que pases una bonita tarde. Dios te bendiga.